Regresamos a tiempos y estamos hablando de personajes de Álamos, Sonora. Y vamos a hablar ahora de Justina Almada de Urrea. ¿Por qué famosa? Bueno, no decidí propiamente yo incluirla, ¿no? Sino que se le toma en cuenta porque, para empezar, es la mujer benefactora más importante, yo creo, de Álamos en el siglo XIX, precisamente por su filantropía. Ella no tuvo hijos. Se casó con Miguel Urrea Ramos, un rico también comerciante y terrateniente originario de Culiacán, y al no tener hijos, ellos se dedicaron a la filantropía. Cuando él muere, parte de su herencia se destina a los pobres de Álamos, a los pobres de Chínipas, a los pobres de Culiacán, que eran sus lugares donde él se movía, ¿no? También destina a sus familiares y destina también una fuerte cantidad de dinero al Hospital de Jesús, que había sido fundado unos pocos años antes, ahí en Álamos. Entonces, Justina Almada, en su época de viudez, funda un Monte de Piedad San Miguel, en honor a su esposo, en 1887, y ese Monte de Piedad funcionó hasta 1946 y de sus réditos se sostenía el Hospital Civil de Álamos, ¿no? Entonces, ninguna mujer ni ningún hombre tampoco hizo aportaciones económicas tan fuertes para la beneficencia en Álamos. Y también, como buena católica que era, cuando llega el obispo Herculano López de la Mora aquí a Hermosillo, ella dona 10,000 pesos, de la época, que era una cantidad, imagínense, inmensa, para la fundación del primer seminario. Que estaba por la calle Yáñez y Cerdán hoy en día. Y a cambio de nada, porque no tuvo pretensiones políticas, ¿no? Nunca tuvo pretensiones políticas, nunca. No le interesó más que eso. Así es, y de hecho era llamada la madre de los pobres. Cuando ella murió fue un suceso muy importante en Álamos, ¿no? Todas las clases sociales la lloraron. Hay fuentes que dicen que el panteón se abarrotó, la iglesia también, e incluso se señala que la iglesia fue la capilla ardiente. No se le veló en su casa como se acostumbraba con toda la gente, sino que con ella el clero hizo una excepción y la veló en la misma iglesia. Seguimos con Carlos Ortiz Retes. Para mí uno de mis personajes favoritos. A mí también. Él fue, gobernador de Sonora, el más joven que ha tenido, 28 años. Él traía una educación muy distinta, muy diferente a lo que se había visto de gobiernos en el siglo XIX en Sonora. Era un hombre cultísimo porque había estudiado en Europa, ¿no? Muy culto, muy joven. Estudió en Alemania. De hecho, hay fotos de él y sus hermanos estudiando en Alemania. Allá se doctoró en Derecho. Después vino aquí a México y presentó exámenes en la Ciudad de México para que se le validaran sus estudios. Ahí lo estamos viendo también en la pantalla. Jovencito. En sus tiempos de gobernador, precisamente, creo que es la foto oficial de 1881. Toma el poder y lo derrocan o renuncia en 1882. Pues él fue el que inauguró el ferrocarril Guaymas-Hermosillo. Sí, el primer ferrocarril. El día de San Carlos, por cierto. Y él empezó con la construcción del actual Palacio de Gobierno, que en aquel tiempo le querían dar un uso de museo, de biblioteca. Es que él trajo una idea genial de Europa. Él quería hacer un centro de investigación, un museo científico literario, lo que sería la universidad. Sentó las bases, así Era muy joven, idealista, muy culto, pero se enfrentó a los poderes militares de los... Sí, Esperanza Don Juan, una historiadora que ha manejado el porfiriato, señala que no hubo un civil que haya perdurado en el poder del gobierno de Sonora hasta Ramón Corral. Y Ramón Corral, que también es de Álamos, y ahorita vamos a hablar de él, lo pudo conservar porque tenía muy buena relación con los militares de entonces, que eran Lorenzo y Luis Emeterio Torres, ¿no? A diferencia de Carlos Ortiz, que él no tuvo buena relación con los militares, que era Carbó. No se sometió a Carbó y a los Torres, pues, y a Izábal. Sí, entonces, pues lo grillaron. Lo grillaron, él no aguantó, precisamente no era político, entonces él quería trabajar, no quería pues hacer política, no, a lo mejor la frase de don Porfirio, poca política y mucha administración. Bueno, finalmente lo derrocan. Hubo mucho tiempo y una idea pues de don Francisco Almada de que él había muerto enajenado o loco en 1902. Sin embargo, Corbalá en el 68 ya señala que él murió en mayo de 1924 en la Ciudad de México, y después Antonio Ruibal Corella, el licenciado, pues él señala que efectivamente muere en mayo de 1924 y perfectamente lúcido, ¿no? Pero eso fue lo que dijeron de él para denostarlo, ¿no? Que para justificar, ¿no? El expulsarlo. Su expulsión del Necesitamos Estado. reivindicar a Carlos Ortiz Retes en la historia de Sonora también. Luego viene Ramón Corral Verdugo, otro de los grandes personajes de Álamos. Y de México. Él nace en 1854 cerca de Álamos, en la hacienda de las Mercedes, propiedad de don José María Almada, el gobernador que mencionábamos ahorita. Él es de extracción humilde,
sus padres se trasladan después a Chinipas a trabajar, allá muere su papá, él se regresa a Álamos y bajo el cobijo de don Miguel Urrea, el esposo de doña Justina, que también hablábamos ahorita de él, es que se empieza a desenvolver en Álamos, él dice en sus memorias que leía en las noches cuando se ocupaba los libros de la biblioteca de don Miguel Urrea. Evidentemente un hombre inteligente, un muchacho inteligente, ¿no? Sí, porque pues de él fue generación espontánea de él estudiar y superarse. En Álamos funda un periódico, El Fantasma, del cual por cierto nunca he visto un ejemplar y me encantaría verlo, donde atacaba al gobierno de entonces. Después se convierte en diputado, llega a ser vicegobernador y tiene funciones de gobernador con Luis Torres a fines de la década de 1880, luego vuelve a ser gobernador de Sonora y en ese periodo es cuando se construye, por ejemplo, el Palacio Municipal de Álamos, a instancias de Corral, también cuando se construyen las obras de agua pública, de agua potable y alcantarillado en Álamos, hace varias mejoras para Álamos y también para el Estado, también para el Estado, sobre todo la educación. Sí. Él tenía una obsesión, una fijación con la educación, se construyeron muchísimas escuelas en sus periodos de gobierno, se le dio mucho empuje, incluso se trajo a un maestro muy importante salido de Álamos para acá. Tenemos 3 gobernadores en la lista ya con este. Sí, es el Ortiz, tercer gobernador, Corral, Almada, y pues por cuestiones de tiempos hemos dejado de fuera a otros 2, que es Fausto Topete Almada y Alejo Bey Valenzuela, que ya fueron 5 gobernadores alamenses. 5, más Librado Avitia, que fue gobernador de Quintana Roo, nacido en Minas Nuevas. ¿Es cierto? Y Ramón Ross, que fue gobernador del Distrito Federal y que nació en Álamos también. Entonces, Ramón Corral llegó a ser vicepresidente de la República, se vinculó a Porfirio Sí, anteriormente Díaz. Fue gobernador del Distrito Federal de 1900 a 1903 y tuvo el puesto de la vicepresidencia en 1904. Desde allá lo vio Porfirio Díaz, desde tan lejos vio ese muchacho joven que podía serle un buen vicepresidente, ¿no? Un buen vicepresidente. Aparte, Ramón Corral tenía la cualidad para los ojos de don Porfirio de que no tenía, a menos no eran tan evidentes sus aspiraciones políticas como eran las de Limantur y como eran las de Reyes. Entonces Porfirio Díaz sintió que si ponía a Limantur o a Reyes de vicepresidente, eventualmente lo derrocarían, ¿no? Por eso es que se decide por Ramón Corral Verdugo, a un personaje que algunos historiadores lo consideran como una persona gris en la historia, pero sin embargo pues fue bastante inteligente y bastante, considero yo, que buen político. Un poquito, se retrasa un poquito la revolución de Madero y hubiera sido presidente. Seguramente sí. hubiera murió en París, ¿no? Murió en París en 1912, así que bueno, si hubiera sido presidente tal vez lo hubiera sorprendido la muerte en funciones. Bueno, pasamos ahora con los artistas. Alfonso Ortiz Tirado, ¿quién no lo conoce? ¿Quién no lo conoce? Él nació pues en 1893, es sobrino del gobernador Carlos Rodrigo Ortiz Retes, hijo del hermano de este doctor también, Alfonso Ortiz Retes, que también se educó en Alemania y fue un doctor muy famoso en Álamos, sobre todo porque también era muy caritativo con las clases menesterosas. Era médico, pediatra, filántropo, ¿no? Sí, él incluso, don Alfonso Ortiz Retes, escribía para la Gaceta Médica en el DF. Un científico. Era todo un científico. Yo tenía 17 años cuando leí la biografía de Ortiz, de Alfonso Ortiz. Yo no podía creer que ese personaje fuera alamense. Sí. Me quedé con esa idea de la filantropía, del más que lo de cantante, ¿no? Porque era más filantrópico. Bueno, él fue el primer artista de corte o de talla internacional que dio Álamos al mundo. Lo posicionó Álamos en el mapa en una época en que Álamos ya no figuraba entre las potencias estatales, ¿no? Ni económica, ni social, ni cultural, ni nada. Era un pueblo olvidado en los años 30, mientras que Ortiz Tirado triunfaba en la Ciudad de México, triunfaba en Centro y Sudamérica, llevaba su canto a todo el continente y pues él siempre se mostró muy, muy orgulloso de sus raíces alamenses. Incluso hay datos, hay periódicos de cuando iba a Álamos y ofrecía recitales junto a su hermana Sara Ortiz en beneficio, por ejemplo, del Hospital de Jesús, las presentaciones en Palacio Municipal. Hay una muy famosa en 1944. Y a él le debemos, o en honor a él, es el Festival Ortiz Tirado en enero de cada año. Que se efectúa desde hace más de 30 años, desde el 84. Y luego la diva de divas. María Félix, el personaje María ahora Félix sí que Güereña. El más controvertido, María de los Ángeles Félix Güereña. Mucho se dice que nació en el Quiriego, que no es oriunda de Álamos, pero bueno, yo hice un artículo el año pasado con motivo del centenario de su natalicio y María Félix, desde mi punto de vista, sí nació en Álamos porque es incongruente pensar que nació el 8 de abril en Quiriego. Nació, tú tienes el acta de bautismo y el acta de nacimiento, ¿no? La fe de bautismo y el acta de nacimiento. ¿Y qué dice? En la fe de bautismo sí señala que nació en la ciudad de Álamos. En el acta de nacimiento no se especifica. Pero es más importante la fe de bautismo porque se le bautizó 3 días después de nacer.
Entonces, es absurdo que una niña de 3 días de nacida la hayan trasladado desde Quiriego hasta Álamos, ¿A bautizarla? únicamente para bautizarla. Habiendo sacerdote en el Quiriego. Habiendo parroquia en el Quiriego. ¿Y de qué fecha estamos hablando? ¿Nació De en- 1914. ¿Pero qué mes? ¿Abril? Abril de 1914. Acabo de ir a Álamos en avión esta semana y precisamente en eso me fijé, la distancia que hay y el camino entre el Quiriego y Álamos. No me puedo imaginar en abril a un hombre y una mujer a caballos recién parida con una niña de 3 meses por esos Sí, ya hay lugares. quienes dicen que se trasladaron en tren, pero pues el tren no pasaba por No, Quiriego, pasaba no. bastante lejos No de Quiriego, pasaba por el y Quiriego. luego era el periodo revolucionario, incluso muchos de esos, en esa época estuvo el servicio suspendido, entonces es absurdo casi pensar que nació en el Quiriego, ¿no? Y el acta de nacimiento dice que eran sus papás y su mamá eran residentes de Álamos. Residentes no de dice Álamos. que la niña nació en Álamos y dice la misma fecha, pero dice, y la mamá residente en Álamos, papá residente en Álamos. Y sus padrinos de bautizo eran sus tíos paternos oriundos de Quiriego, entonces ellos han de haber sido los que fueron a Álamos a bautizarla, no se iba a trasladar toda la familia a Pero Álamos. pudieron haber sido originarios del Quiriego, pero vivían en Álamos también. Cuando yo escribí ese artículo, hubo personas que comentaron que la llevaron a registrar y a bautizar a Álamos porque no había ni registro ni parroquia en el Quiriego, cosa que no es cierto. Por favor. Registro civil había desde Tan 1880 antiguo como Álamos, 80 el y Quiriego. algo en el Quiriego, y también igual parroquia. Ahí están los libros de bautizo y los libros ¿Por de qué registro. será esta confusión? En su biografía, que no recuerdo cómo se llama, que ahí la tengo, que no la escribió ella, la dictó. Todas mis guerras, la biografía. Es una edición de bolsillo que le escribió este escritor. Enrique Krause. No. Hay otro escritor mexicano, se me olvida el nombre, es joven, que ha hecho unos libros, a lo mejor ni conoces ese libro, es un libro de bolsillo que no se llama Todas mis guerras. Es la biografía de María Félix, pero escrita como escritor fantasma, este muchacho que se me olvida el nombre. Y ahí dice que ella, habla de su vida y su nacimiento en Álamos. Seguramente tenía rancho su papá en el Quiriego, ¿no? Hay 2 entrevistas de ella en vivo donde ella dice que nació en Álamos y pasan escenas de Álamos. No podemos irnos, se nos está acabando el tiempo sin hablar de Arturo Márquez, el músico contemporáneo. El más famoso actualmente, él nació en 1950, es uno de los más famosos compositores de música clásica, de música instrumental hoy en día. Su obra más famosa, pues el Danzón número 2, ¿no? Se le ha entregado la medalla Mirena de Subeldía recientemente en las fiestas del Pitic, hace cosa de un mes, yo creo, menos. También se le entregó la medalla a Alfonso Ortiz Tirado ya en uno de los festivales, y pues es un gran alamense del que Álamos debe sentirse muy orgulloso. Y Entren al YouTube, en internet, y pongan Arturo Márquez y escuchen el Danzón número 2, pero tiene 8 danzones, pero es una música espectacular. También tengo ligas familiares con los Márquez, de allá de la vinatería, la tierra de mis ancestros, nació en Álamos. Bueno, y para terminar, nos despedimos, se nos acabó el tiempo. No puedo dejar de decirles que los dos pues somos alamenses. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.